se van conectando. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andan, chicos? Hola, Ignacio, ¿viene vos? Todo bien. Estaba sin auricular, me di cuenta. Perfecto. Bueno, mientras se van conectando, les comento, no sé si les llegó la notificación, el viernes que viene dan asueto a la tarde en la facultad, porque son las elecciones para decano y vicedecano. Eh, a los docentes nos llegó un mail hoy, no sé si les llegó a ustedes, si lo vieron en algún lado, así que no va a haber actividad académica. Y con los chicos de los viernes, con Rubén y Martín, decidimos las exposiciones que ustedes dan los viernes, para el viernes que viene, las daríamos el jueves. Así que después voy a hablar con Martín y con Rubén a ver una estimación de tiempos, ¿no? Porque el jueves que viene tendría que dar el grupo 7. A ver si podemos meter todo junto en ese mismo jueves, ¿no? No sé si les llegó alguna notificación del asueto del viernes que viene. No, a mí No, no. 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 Ah, bueno. O sea que el próximo viernes es la exposición normal de los jueves, más 5 grupos que exponen, Sergio. El jueves que viene sería. Claro, por eso va a ser mucho. Quiero hablar con los Sí, chicos, son a un ver cómo montón. hacemos. Claro, si achicamos la exposición, más que nada para no retrasarnos, porque se viene la actividad de informe de avance con la técnica del valor ganado, y justo estaríamos terminando el jueves que viene con la exposición del grupo 7, controlar los costos, ahí ya estaríamos terminando. Por eso voy a hablar con los chicos, por ahí mañana también lo pueden discutir ustedes con ellos, a ver si en vez de que pongan 5 ponen menos, ¿no? El proceso es uno solo, pero bueno, por ahí habría que repasar después para la técnica de valor ganado. Me gustaría mostrar algunos ejemplos, algo para hacer. ¿Y no se Y podría extender a una semana todo esto? O sea, que los chicos que exponían el 3 expongan el 10 y así corremos todos una semana para adelante. sí, sí, esa sería otra, sí, sí, por Yo creo que ahí, justamente mañana, sí, mañana íbamos a hablar mi grupo con los profes porque teníamos entendido de que los que daban primero los jueves, después éramos los anteúltimos en exponer los informes. Y claro, ayer Martín, bueno, pasó las fechas y nosotros seríamos de los primeros. Y también fuimos de los primeros en dar de los jueves. Y nada, jugábamos con que teníamos más tiempo también para mostrar el informe, ahora tenemos que apurarnos más, ¿no? Eh, Así que también nuestro grupo le va a consultar ese tema. Y además también estaría bueno tener la clase de informe de avance ya hecha para por lo menos tener alguna semana para después hacer la presentación. sí. La técnica de informe de avance no es sencilla, por ahí al principio cuesta, les va a parecer que es tiro básico, pero son prácticamente todas fórmulas, no es necesario que se acuerden las fórmulas de memoria, pero está bueno porque me va a decir en mi proyecto, según el día de la medición que yo haga ese informe, si vengo adelantado al día o atrasado en tiempo en mi proyecto, y si es así, me va a decir en qué porcentaje vengo adelantado o atrasado y qué cantidad de días. Y lo mismo pasa con los costos, por eso hoy se va a ver la parte de controlar los tiempos y el jueves que viene la parte de controlar los costos. Con los costos lo mismo, nada más que en vez de decirme en porcentaje y cantidad de días, me va a decir porcentaje y cuánta plata vengo gastando de más, ¿no? Y para cualquiera de las dos, después habría proyecciones. Si mi informe de avance me da bien, con eso terminaría. Si me da mal, que el 99% de las veces va a dar mal, lamentablemente,
Ahí voy a tener que hacer una proyección de decir, bueno, cuánto tiempo más necesitaría para finalizar mi proyecto y cuánto dinero más necesitaría agregar para terminarlo. Eso es lo bueno de ese informe, ¿no? Pero son fórmulas, como le digo, es entender los datos iniciales que necesito y con esos datos iniciales, con las fórmulas se hacen solos. Pero quédense tranquilo que yo mañana, algo ya estoy hablando con los chicos en estos días y hoy mismo, y mañana vuelvo a hablar con ellos para que ya arreglen con ustedes, que por ahí sean menos las exposiciones. Esto salió ahora, hoy, no estaban los planes que den a Sueto el viernes que viene, pero bueno. Se elige decano, esperemos que haya un cambio, ¿no? En la gestión. Después de 32 años de estar como decano, seguramente ustedes no habían nacido. Pero bueno. ¿Se presenta alguien fuerte ahí como para hacerle un poco de fuerza? Y se hizo una alianza con los 3 candidatos a decano que estuvieron para el 2017. Se unieron los 3, Luis Ricci, Nicolás Barriano y Mario Bosch. Y se hizo una fuerza opositora importante. Hay esperanza, pero bueno. Creo que la última elección medio que habían ganado así raspando, ¿no? Por 2 votos, por 2 votos. Se ganó Ricci en la primera vuelta, segundo Fantini, y en la segunda vuelta fueron los 2 primeros nada más y ganó por 2 votos. Pero bueno. Y bueno, la va a tener más complicada ahora con esta alianza. Y esperemos que sí, más que nada por la imagen que estamos dando, o sea, dentro de la facultad y para mejorar miles de cosas, pero la imagen que estamos dando afuera basta buscar en Google UTN Fantini y ahí se van a dar cuenta los que le digo. Hemos sido noticia en La Nata, Fantino, un montón de programas con todas las causas que tiene. Bueno. Pero bueno, no es tema por ahí para hablarlo acá. Lo que sí les envió un mail por la suspensión de la clase del jueves pasado, me gustaría tener su opinión, porque están en quinto, se viene el cambio de plan de estudio. Esta vez se viene en serio y como siempre lo quieren hacer para ayer. Salió una resolución de rectorado el 14 de junio y a los directores de carrera nos notificaron la facultad el 14 de julio, exactamente un mes después. Ya nos agarró la vacación de invierno. Este cambio de plan de estudios para todas las carreras, todas las ingenierías. Y como sistemas de las 30 regionales tenemos en 13 regionales, de las 13 nos tenemos que poner de acuerdo en un único plan. Va a ser muy difícil eso, pero bueno. Pero sería importante que la Regional La Plata presente una propuesta. El jueves pasado casualmente suspendí la clase porque habíamos tenido ya varias reuniones con los directores de otras regionales y con un grupo del departamento nuestro y decidimos hacer una reunión con todos los profesores. Les comenté esta situación y la propuesta que salió, un poco en concordancia con el resto de las regionales, es elaborar por áreas como están hoy. En la ordenanza 1150 habla de áreas donde están agrupadas las materias, son áreas de sistemas, computación, programación, modelos y gestión ingenieril. Determinar, en vez de determinar materias, determinar temas. ¿Qué temas queremos que se den en esas áreas, ¿no? Sacar los obsoletos, agregar los temas que creemos que tienen que estar. Hay muchos temas de las selectivas que creemos que tienen que estar en las materias obligatorias, ¿no? Como seguridad, calidad, auditoría, ágiles, etcétera. Hay un montón. Y bueno, eso es lo que se empezó a trabajar. Hicimos ayer 3 reuniones de área. Fue maratónica ayer, sistema, programación y gestión. Hoy hicimos modelo y mañana cerramos con computación. El sábado tenemos una reunión con los directores de sistemas
y el martes que viene con la secretaria académica de rectorado. Sería importante tener una visión de ustedes que están en quinto, que ya prácticamente vieron toda la materia, perdón, toda la carrera, salvo que les quede cursar alguna hora del segundo cuatrimestre, pero aunque sea a nivel macro, que me digan, debería estar este tema, este tema, este tema, este no, este no, este no, etc. Algunos ya pasamos 2 planes de estudio. Y sí, del 95 al 2008. ¿Y no se habló, Sergio, de incorporar orientaciones a la carrera? Se habló, pero eso sería un problema que en el corto tiempo que lo quieran hacer no va a alcanzar, porque para eso se tendría que aprobar por coñado, por ejemplo, ingeniería en sistemas con orientación, o sea, desarrollo. Lo que sí se podría hacer algo informal es una idea, es por ahí agrupar las selectivas por afinidad, por ejemplo, no sé, un grupo de electivas de desarrollo, otro grupo de electivas, no sé, de comunicaciones y redes. Entonces, ya el analítico te daría reflejado eso, pero no en el título. El título sería siendo ingeniería en sistemas de información. Igualmente, bueno, son ideas. Está, por ejemplo, bueno, también, por eso yo les puse en el mail que sería bueno, si ustedes están interesados, podemos pactar un día fuera de la cursada, porque es algo por ahí para debatirlo, ¿no? Y va a llevar mucho tiempo. Entonces, la idea es que cada regional arme una propuesta. Llegamos de acuerdo que para que toda la responsabilidad no caiga en los directores de departamento, que por cada área haya un referente o dos y se hagan reuniones de áreas de las 13 regionales. Entonces, por ejemplo, el área de programación está como referente Rubén Guerrieri, porque me parece que además de que es capaz, él está en análisis, diseño y en proyecto, entonces ya tiene una visión amplia de la carrera. Me gusta que esté Mirta Peñalba porque ella estuvo colaborando en el departamento de sistema, también tiene una visión amplia de la carrera. Entonces, bueno, así, docentes en cada área, de manera que se pongan de acuerdo entre las 13 áreas, perdón, entre las 13 regionales por área, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Y en base a eso ya armar un nuevo plan. Eh, pero bueno, las necesidades y visiones de cada regional no es lo mismo, ¿no? Córdoba, Buenos Aires son un monstruo, Concepción del Uruguay es chiquitita, Buenos Resistencia Aires. Chaco también es chica, entonces por ahí las necesidades son distintas. Pero bueno, no nos queda otra de que nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer rectorado y nos vamos a tener que adaptar a algo que no nos gusta. El modelo de ciencia básica es arcaico, no le encuentro sentido a las demostraciones de los teoremas. Sí, sí. Eso, además de ser arcaico, hay un tema que ahí va a ser complicado porque piensen que las básicas, sí, la UNLP cambió esa concepción, hizo una carrera nueva, ahora la UNLP. Las básicas, yo creo que matemática, por ejemplo, matemática, álgebra podría estar, pero no al nivel de otras ingenierías, no es lo mismo. Acá se ve todo igual para sistemas que para civil, eléctrica, mecánica, ellos sí usan todo eso. Yo me recibí, lo único que uso de matemática es suma y resta, no uso otra cosa que no sea eso. Y de álgebra uso, no sé, voy a comprar algo de comer o no, qué sé yo. Este, disculpen los chistes malos. Pero, Profe, disculpe, sí, pero ¿hace perdón. cuánto que están tratando o sea, están hablando del cambio de plan supuestamente? Ahora comenzó diciendo, bueno, ahora viene en serio, y en realidad es un tema que viene desde hace varios años. Y creo que, o sea, todos los alumnos que se van recibiendo, porque bueno, he tenido comentarios de compañeros que se han recibido, dan sus opiniones respecto a los planes de estudio, a la formación que han tenido en la facultad, a la realidad y a la realidad que deberían tener y a lo que está comentando usted. Y ya me parece que es es un vox populi la necesidad de cambiar el formato, cambiar el contenido. Ya creo que todos lo saben, inclusive, bueno, mucho más ustedes, los docentes,
que están más al tanto de toda la situación y además, bueno, tienen mucho contacto con nosotros, más allá de la actualidad. Me parece que, no sé, falta una reunión urgente o de último momento para poder presentar un plan. Me parece que es algo que ya se viene trabajando hace muchos años, que ustedes conocen, ustedes saben cuál es la necesidad, la realidad y qué es lo que se necesita. Y más allá Sí, de que podamos decir, bueno, hay materias de ciencias básicas que no, que nos parecen arcaicas o, bueno, que pin, que pan. La verdad es que muchísimo contenido puramente de informática en la facultad es necesario, es necesario. También es necesario, como usted dijo, pasar muchos de esos contenidos de las materias selectivas a las obligatorias. Me parece que los profesores están muy al tanto de eso, o sea, porque hemos hablado con profesores de tercero, cuarto, ahora, estos últimos años, y todos tienen ese tipo de visión. Lo que no entiendo es por qué tanta trabas para cambiarlo. O sea, me parece que hay mucho para cambiar, es cierto. No sé, y yo supongo que, aunque es difícil ponerse de acuerdo, creo que es difícil ponerse de acuerdo con los vecinos del barrio, imagino en 13 regionales del país, debe ser una locura, pero también hay una realidad general que conocemos, que ustedes conocen, y que me parece que sería importante, si viene un cambio impulsado, un cambio para todos, y me parece que hay mucho para cambiar. No sé si para agregar o para sacar, bueno, eso ya lo saben ustedes, sí. pero la verdad es que lo que yo noto terminando la carrera, y creo que la mayoría coincide, es hay un gran déficit de mucha información para nosotros, no sé si coinciden todos, de la calidad de la información que recibimos, o sea, no sé, en materias de seguridad, por ejemplo, no tenemos nada, o sea, Exacto, sí. ya el primer año podríamos haber tenido más. Falta base de datos, falta programación, faltan un montón de temas que son clave. Apoyando a lo que dice Ever, todos creo que coincidimos también en que hay un montón de materias que deberían ser recontra interesantes para nosotros y que no están del todo bien dadas y terminan siendo materias, una más del montón, que terminan siendo aburridas, que no nos terminan de atrapar como deberían Y atraparnos. sí, y sí. Y hay, o sea, y esto también es Vox Populi, es conocimiento de todos. Eh, nada, Yo es creo como que acá esta idea surgió en el 2016. En la Regional Buenos Aires había el Congreso CONAICI y en un almuerzo nos invitaron a todos los directores de sistemas y se tocó este tema. Y yo era nuevo, justo había entrado ese año. Entré en el 1 de julio como director de la carrera y en diciembre en el Congreso pregunté, le digo, una pregunta de curioso, ¿cómo fue el cambio del plan de estudio anterior, del 95 al 2008? ¿Cómo se gestó? Todos me dijeron que ninguno de ellos había estado en ese momento, que habían estado los anteriores, pero se hizo así. La clásica frase que se hizo en un bar sobre una servilleta, bueno, así se hizo. Lo definieron los propios directores. Entonces mi comentario fue, yo puedo tener la mejor intención, pero yo no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a terminar yo, el director de la Regional La Plata, lo que a mí me parece que vamos a hacer el nuevo plan? Por eso no sé si se acuerdan, en el 2019 yo invité a todos, hice dos reuniones en el auditorio. una con los profesores y una con los alumnos. Exacto, y con los alumnos Sí. invité a los graduados también. Ahí se definió el perfil del ingeniero que queremos para el futuro nuevo plan de estudio y los alcances del título, que serían las incumbencias. Bárbaro, eso fue, creo que fue en julio, en agosto nos juntamos en la regional Rosario. De 13 regionales hicimos el trabajo 4. Fue Resistencia, Concepción del Uruguay, Mendoza y La Plata. Las otras 9, bien, gracias. Entonces se armó en un proyector, se mostró en 4 columnas las 4 regionales y las otras 9 que no trabajaron nada en sus propias regionales daba la opinión el director, porque estaba el director nada más. ¿Y con qué chapa estás dando la opinión vos solo si no lo trabajaste en tu regional? No está la voz de los docentes, los alumnos y los graduados. Entonces, yo tengo miedo que pase esto también acá. Pero debería haber algo, Sergio, que diga
el que no preparó lo que tenía que preparar no tiene ni voz ni voto sobre lo nuevo. Y yo pienso igual que vos, pero no hay bajada de línea de rectorado. Ahí lo tiene que bajar rectorado. Y el apuro de ahora, yo, ojo, lo veo a nivel personal, es porque este año también se elige rector. El rector creo que se va a elegir entre en octubre y noviembre. Entonces yo lo veo como una jugada política del apuro, por eso es el apuro. Ya lo quieren aprobar sí o sí en diciembre. Nos dieron plazo para fines de octubre presentar algo. Y nos notificaron el 14 de julio, ya con las vacaciones. Yo en las vacaciones tuve reuniones con los directores. Está bien que no me fui a ningún lado, pero si me hubiese ido también tenía que hacer eso. O sea, yo entiendo que por un lado está bueno que nos dejen participar y no como se hizo en planes anteriores, que se hizo una servilleta en un bar, que tengamos la opinión de todos. Como dice Ever, somos conscientes de las fortalezas y las debilidades que tenemos. Hay muchas debilidades, vemos también lo que el mercado pide, pero por ahí tenemos que basar un poco en el perfil del ingeniero en sistema, que tiene que tener como una visión. Tenés una descarga eléctrica, Federico, me parece. Tiene que tener como una visión amplia un poco de todo, ¿no? Pero si es necesario, el mercado está pidiendo desarrolladores. Entonces, los 3 primeros años, que inclusive tiene que servir para el título intermedio de analista, tiene que haber una fuerte base de programación y de base de datos. Eso es fundamental. Después, como dicen, seguridad. Se está dando en una sola materia y en una electiva, más allá de que den seguridad edilicia, seguridad de sistemas, tiene que ser una temática amplia que se tiene que dar en varias materias. Hoy tuve la reunión con el área de modelos, que está matemática superior, investigación operativa, teoría de control, inteligencia artificial y simulación. Y hablando simulación se ve en una sola materia. Más allá de que se dé bien o mal, simulación en nuestra profesión se tiene que ver continuamente. Entonces por ahí tendría que ser algo que se pueda explotar más. Inteligencia artificial también se ve en una sola materia. Hoy en día es prácticamente todo eso, inteligencia artificial. Qué sé yo, hay mucho para mejorar, pero también está el miedo de los docentes. Yo se los aclaré en la reunión del jueves pasado. Yo le dije, quédense tranquilo que nadie va a perder cargo, porque ese es un gran escollo que tenemos. Ellos tienen miedo de que van a perder cargos. Entonces yo le aseguré, porque dijeron de rectorado que nadie va a perder cargo, pero en esta reestructuración va a haber temas que por ahí van a seguir en la materia. Vamos a suponer, no sé, determinaron que proyectos sigan con estos mismos temas. Bueno, yo no me vi alterado, pero por ahí dicen, proyecto desaparece. Y Sergio Antonini, Rubén Garini y Martín Sinic, ¿a dónde van? Y tendremos que ir a una materia del área. Proyectos del área de sistema, bueno, tendremos que adecuar en alguna materia del área de sistema. O por ahí se submerge con otra, y bueno, tenemos que adaptar con otro docente a hacer una materia. Entonces, ese es el miedo. Cada uno quiere defender su rancho, entonces un poco medio que los rumbié. Yo le dije, de estas materias, para mi gusto, estos temas tienen que estar y estos temas que no, porque si lo dejo a ellos, para ellos van a estar todos los temas. La famosa resistencia al cambio que hemos visto en tantas materias, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Pero bueno, no es obligación, no es ningún compromiso, les voy a repetir, si ustedes están interesados, me dicen, Sergio, tal día podemos, en la semana, un sábado, un domingo, como ustedes puedan, aunque sea, o ustedes arman unos tips, algo, puede ser algo genérico, no hace falta que me digan temas. Por ejemplo, hay una idea de ahora que en las escuelas secundarias, eso lo propuse yo, que como en las escuelas secundarias se ve mucho programación, no en todas, en algunas sí, otras no. Habría que hacer una nivelación en primer año. El chico que no sabe programar, por ahí le sirve ver pseudocódigo, lo que están viendo en el algoritmo. Pero el que sabe programar se aburre y se termina yendo. Entonces lo estamos espantando a esos chicos. Lo mismo en las básicas. Las básicas tenemos concepto de solamente los de sistemas decidir qué materias de básica queremos, que no participen los profesores de básica. Se van a tener que fumar la decisión que tomemos, pero bueno,
Ya muchos quieren sacar química, muchos directores de sistemas. Otros están pensando en reducir las dos físicas a una. Los análisis matemáticos con matemática superior, ver por ahí qué temas realmente sirven y qué temas no. Pero Sergio, bueno, van a pegar el grito en el cielo ya. Sí, Héctor, perdón. un comentario respecto de esto de las básicas que decías vos. Para mí hay un problema también en el orden en que se dan las materias, porque vos tenés las básicas en los 3 primeros años, y si querés ser analista te fumaste análisis matemático, física, un montón de materias que te sirven para ingeniería, si se quiere, de algún modo. Y no un tipo que quiere hacer 3 años de analista y por ahí aprender a programar o aprender alguna cosa más específica. Me parece que inclusive habría que moverlas quizá a los últimos años. Es cierto, sí. Sí, sí, es cierto. Eso también Ahí, se habló. ahí en ese punto, en muchas universidades lo manejan con las correlatividades, o sea, en el plan por ejemplo, en este caso sería analista, te sacan correlatividades de estas básicas y quizás te agregan más horas de optativas. Es importante entender de cómo funcionan algunas cosas. Por ejemplo, generalmente el contenido básico de un plan de estudios viene de bajada del ministerio. Entonces, vos después ahí vos podés agregar más información, pero generalmente, sobre todo en las carreras de interés público, que son las que pasan por CONEAU, generalmente lo que es incumbencias y la raíz del plan de estudio viene de bajada del ministerio. Esto por ahí porque, o sea, yo trabajo en ámbito universitario, entonces por ahí le cuento un poco a los chicos que no están al tanto, y sí, está buenísimo poder agregar un montón de información y material, pero a veces te tenés que ajustar en algunos puntos. Por eso lo que hacen muchas universidades es tener un plan de optativas muy grande. Exacto, para cubrir la falencia, exacto. Y después, respecto de lo que es la parte de programación, los que hicieron un cambio de paradigma muy copado de cómo se enseña programación son los chicos de la UNCI, la Universidad de Quilmes. Ahí hicieron una reestructuración de cómo se enseña programación y la verdad que les está yendo muy bien. Tengo un amigo que es profe ahí y él es licenciado en informática de la UNLP y dice que el cambio que hicieron está muy bueno, cómo se enseña programación. Sí. Como que pasan, no es una metodología tradicional como la que vimos o vemos nosotros, sino que van tocando muchos lenguajes y paradigmas todo medio al mismo tiempo y van avanzando, o sea, no sé, habría que estudiarlo y verlo, pero la metodología que están usando ahí está muy buena y les está funcionando. Sí. Y tal vez un poco ver lo que funciona en otro lado, Sergio, y aplicarlo acá. Tampoco hay que salir a inventar la rueda. No, eso sí, obviamente. El CONFEDI, que viene a ser, son las siglas de la Confederación, Confederación Nacional de Decanos de Ingeniería, se llama así, CONFEDI, reúne a todos los decanos de todas las ingenierías. Y sacó lo que se llama el libro rojo del CONFEDI. Eso lo pueden buscar en Google y lo pueden descargar gratis. Entonces ahí armó los lineamientos básicos para cada terminal. Ellos le llaman terminal a lo que delimita el Ministerio de Educación. Por ejemplo, Ingeniería en Sistemas está en la misma terminal junto con Ingeniería en Informática. Todas las ingenierías en informática, ingeniería en sistemas de todo el país, ya sean públicas o privadas, están dentro de esa terminal. Y ellos lo que determinaron fue lo que se llaman las competencias y las actividades reservadas de cada carrera. Por ejemplo, el que puede llevar los libros contables es una actividad reservada de los contadores. Otra especialidad no lo puede hacer. Bueno, así lo hicieron con todas las ingenierías. ¿Qué pasa? Cometieron un error de poner las mismas competencias y las mismas actividades reservadas para estas dos ingenierías
y en otra terminal las mismas para las licenciaturas en sistema, licenciatura en informática. Entonces se pegó el grito en el cielo las ingenierías de decir, bueno, pero entonces ¿de qué nos diferenciamos las licenciaturas de las ingenierías? Entonces, bueno, ahora se pidió modificar. Y esa terminal que saca el ministerio, como bien mencionó recién Federico, nos da los lineamientos de la cantidad de horas por áreas temáticas, que ellos las llaman áreas básicas, complementarias, de tecnología, etc. Y ahí irían las básicas y después el resto de las nuestras se tendrían divididas en las otras. Entonces nos dice la cantidad de horas mínimas. Y obviamente para cada una de esas áreas están los contenidos así a grandes rasgos, ¿no? Dice, por ejemplo, programación, computación, así a grandes rasgos. Nosotros lo podemos explotar eso. Obviamente Coñau se basa en eso. Sergio, igual una consulta, porque si bien entiendo lo que decís, cuando ves el programa de estudio de la licenciatura en informática, por ejemplo, de la UNLP, tiene muchísimo menos materias relacionadas con física, matemática, etcétera, Las básicas, con las básicas, claro, con nosotros, y es más alineado a lo que es, creo que es ingeniería en computación que tiene la UNLP. Nosotros tenemos un programa mucho más parecido a esa carrera que a ingeniería, a licenciatura en sistemas. Claro, pero las actividades reservadas son las mismas. Por ejemplo, el de ingeniero en sistema y el de licenciado en sistema decían, por ejemplo, que los dos podemos desarrollar productos de software, por decirte algo. Son 5 nada más. Eso lo tengo acá abierto, si lo quieren chumear. Es la ordenanza, no, perdón. Eso lo pongo en el chat, lo buscan en Google. Es la resolución 1254 del 2018. Resolución 1254 del 2018, esa del Ministerio de Educación, y ahí van a ver el anexo 30 y el anexo 32 son casualmente de las licenciaturas y las ingenierías, y son exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá dice, proyectar y dirigir lo referido a seguridad en informática. Los dos podemos hacerlo. Establecer métricas y normas de calidad de software. Los dos podemos hacerlo. Si son 5 nada más, y los dos podemos hacer lo mismo. Pero bueno, para no extendernos en el tema y no robar más tiempo a la cursada, como les digo, los que están interesados, ya sean todos o un grupo, no tengo problema, nos juntamos cuando ustedes me digan y hablamos sobre el tema, porque da para largo, pero bueno, le vuelvo a repetir, me gustaría tener la opinión de ustedes, aunque por ahí me digan cosas que ya sé, pero siempre alguno va a aparecer con una idea nueva y eso está bueno también recibirlo. Bueno, vamos a lo nuestro. Grupo 12 primero y después grupo 4. Ok, Sergio. Si podés, Sergio, le das permisos a Juan Pablo Álvarez para compartir. ¿Cómo no? Juan Pablo Álvarez, convertir en anfitrión. Ahí está Juan Pablo. Pongo a grabar. Okay. Recording in progress. Cuando quieras, Juanpi. Cuando quieran. Ahí está. Ahí ven todos. Sí, lo veo. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Perfecto, arrancamos entonces. Bueno, yo soy Ariel Orrino, soy parte del grupo 12. Nosotros vamos a estar hablando sobre el proceso de monitorear y controlar el trabajo, ¿sí? Una breve intro. Este proceso es parte de la cuarta área de conocimiento del PMBOK, y se trata que es la encargada de la gestión e integración del proyecto, ¿sí? Y este proceso en particular es el proceso que se encarga de dar el seguimiento, revisar e informar el avance con el fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Este proceso es responsabilidad del director del proyecto y de su equipo. ¿Pasás la filmina, Juanpi? Gracias.
Bueno, el beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados, a través de lo que es la dirección del proyecto, comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance. Este proceso se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida y este seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección los conocimientos sobre la salud del proyecto y permite identificar cuáles son las áreas más susceptibles de requerir cualquier tipo de atención especial. Este control también va a consistir en determinar acciones preventivas o correctivas, o también modificar los planes de acción vigentes y hacer un seguimiento de los mismos para determinar si las acciones que se llevaron a cabo permitieron resolver el problema o no. Este proceso tiene 8 puntos fundamentales. Estos son: comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan, evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y para recomendar aquellas que se consideren oportunas, identificar nuevos riesgos, analizar, revisar y monitorear los riesgos que ya existen del proyecto para asegurarse de que se identifiquen todos, se informe sobre su estado y se implementen los planes apropiados de respuesta a estos mismos. Mantener durante toda la ejecución del proyecto una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación relacionada. También es importante que proporcione la información necesaria para soportar el informe de estado, la medición del avance y las proyecciones. Por esto proporciona las proyecciones que permiten actualizar la información relativa al costo y al cronograma. También monitorea la implementación de los cambios aprobados cuando estos se producen y además informa sobre el avance del proyecto y todo su estado de salud. ¿Pasá, Juanpi? Bueno, como todos los demás procesos que vimos, este también se compone por las entradas, técnicas y herramientas y los documentos de salida. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Juanpi, si querés, pasate a la otra. Tenemos, bueno, las entradas, pasate. Como parte de las entradas tenemos la primera posible, que es el plan para la dirección del proyecto, que este es el documento que contiene las líneas base del alcance, el cronograma y los costos, y esta información es usada para medir el progreso y finalización del proyecto. Como este proceso implica contemplar todos los aspectos, cualquier componente del plan para la dirección puede ser una entrada válida para este proceso. Pasame a la que sigue, Juanpi. Gracias. Bueno, básicamente casi todos los documentos de proyecto se pueden considerar como entradas para este proceso. Entre algunos para mencionar está el registro de supuestos, que es el que contiene la información sobre supuestos y restricciones identificados que van a afectar al proyecto. Tenemos la base de las estimaciones, que indican el modo en que las diversas estimaciones se obtuvieron y pueden utilizarse para tomar una decisión sobre cómo responder a las variaciones. Los pronósticos de costos, que se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro de los rangos de tolerancia definidos y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio. Tenemos el registro de incidentes, que es el que se utiliza para documentar y monitorear quién es el responsable de la resolución de los incidentes específicos antes de una fecha límite. Tenemos el registro de lecciones, que es el que va a contener todas las lecciones aprendidas y el que va a tener la información sobre las respuestas que fueron efectivas ante variaciones para determinar cualquier tipo de acción correctiva o preventiva que se presente. Tenemos la lista de hitos, que es la que nos va a mostrar las fechas programadas para hitos específicos y se utiliza para verificar si los hitos planificados se han cumplido. El informe de calidad, que es importante, que incluye los incidentes relacionados con la gestión de la calidad, las recomendaciones para las mejoras de los procesos, proyectos, productos y recomendaciones de acciones correctivas y el resumen de las conclusiones del proceso de control de la calidad. Tenemos el registro de riesgos, que nos va a proporcionar la información sobre las amenazas y las oportunidades que se han ocurrido durante la ejecución del proyecto. El informe de riesgos, que nos va a proporcionar información sobre los riesgos generales del proyecto, así también como información sobre los riesgos individuales. Y los pronósticos del cronograma, que se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro de los rangos de tolerancia definidos
y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio. Quedan otras entradas que las va a seguir Juli, cuando quiera Juli. Bueno, hola, mi nombre es Julieta Rivero y voy a hablar de algunas entradas más de este proceso. Tenemos la información sobre el desempeño de trabajo, en la que partimos de unos datos de desempeño que se recopilan a través de la ejecución de los trabajos y un proceso de control. Y para transformar estos datos en información deben ser analizados en un contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas. Se comparan con los componentes del plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto y otras variables. Y de esta comparación obtenemos una indicación del desempeño del proyecto. Los datos no pueden utilizarse en el proceso de la toma de decisiones, ya que solo llevan un significado fuera de contexto. Por ejemplo, los datos de desempeño relativos a un costo pueden incluir fondos que se han gastado, pero para ser útiles deben compararse con un presupuesto, con el trabajo realizado, con recursos utilizados y con un cronograma de financiamiento. Toda esta información adicional indica el grado de variación con respecto al plan, y al compararla con los umbrales de variación, pueden indicar si es necesaria una acción preventiva o una acción correctiva. Entonces ahí sí, teniendo información que se forma con los datos y la información está adicional, sí tenemos una base sólida para todo el proyecto. Por otro lado tenemos los acuerdos, que por ejemplo pueden ser un acuerdo de adquisición, en el que se incluyen términos y condiciones, y es necesario monitorear y controlar los aspectos que se han establecido, y también puede ser una subcontratación de parte del trabajo, en la que el director del proyecto debe supervisar el trabajo del contratista y asegurar que todos los acuerdos satisfagan las necesidades del proyecto. Pasa, Juanpi, por favor. Otra entrada que tenemos son los factores ambientales de la empresa, en la que se incluyen los estándares gubernamentales o de la industria en la que nos desarrollamos, sistemas de información para la dirección de proyectos, como herramientas de programación, costos, recursos, base de datos, etc. Después tenemos la infraestructura, que abarca las instalaciones y los equipamientos que tenemos, los sistemas de autorización de trabajos de la organización y las expectativas y tolerancias al riesgo por parte de los stakeholders. Por último, tenemos como entrada los activos de procesos de la organización, en el que se incluyen políticas, procesos y procedimientos estándares de la organización, requisitos de comunicación de la organización, procedimientos de control financiero, en el que tenemos revisiones de gastos, informes de tiempos, disposiciones contractuales, también los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos, en la que se definen los controles, la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de las acciones a realizarse. Procedimiento para el control de cambios, en el que se incluyen los relacionados con las variaciones del alcance, del cronograma, del costo y de la calidad. Los procedimientos de control de riesgo, que incluyen categorías de riesgo, la definición de probabilidad y la matriz de probabilidad e impacto. Y por último, la base de conocimiento de la organización, en particular la medición de procesos y el repositorio de lecciones aprendidas. Bueno, yo soy Juan Pablo Álvarez y voy a hablar un poco de las técnicas y herramientas. La primera es el juicio de expertos, que es utilizado por el equipo de dirección de proyecto para interpretar la información proporcionada por los procesos de seguimiento y control. El director del proyecto, en colaboración con el equipo, determina las acciones requeridas para asegurar que el desempeño del proyecto corresponda a las expectativas. Y se especializan en diversos temas, entre los cuales podemos encontrar el análisis del valor ganado, que es una herramienta que nos permite evaluar el estado de avance y desvíos del proyecto en relación a su línea base, la interpretación y contextualización de datos. También se especializan en las técnicas para estimar la duración y costos, el análisis de tendencias, que es un método que permite analizar datos estadísticos y saber la respuesta del mercado según unas variables ya definidas previamente. También en los conocimientos técnicos sobre la industria y el área de especialización de proyecto, en la gestión de riesgos y en la gestión de contratos. Otra de las técnicas es el análisis de datos, que es una herramienta utilizada para organizar, examinar y evaluar datos e información. Y bueno, hay varias técnicas dentro de ellas, y la primera es el análisis de las alternativas, que lo que hace es identificar las acciones correctivas o una combinación de acciones correctivas y preventivas alternativas, y luego seleccionar una o varias de esas acciones correctivas y preventivas a fin de implementarlas cuando ocurre una desviación. Otra técnica es el análisis costo-beneficio,
que es un proceso que se utiliza para determinar si los costos de una actividad pueden estar o no justificados por los resultados y los efectos de la misma, y ayuda a determinar la mejor acción correctiva en términos de costo en caso de desviaciones del proyecto. El análisis de valor ganado proporciona una perspectiva integral del alcance, cronograma y desempeño del costo. Básicamente sirve para evaluar y medir el desempeño y avance real del proyecto para que se pueda contrastar con la planificación que habíamos hecho previamente. Y vincula la técnica del valor ganado y se controlan las líneas base del proyecto, las líneas base de alcance, la línea base de tiempo y la línea base de costos. Y lo que pretende es controlar las variaciones, tanto de costo como de tiempo. Y estas deben ser corregidas para que el proyecto pueda cumplir con los objetivos previamente dichos. Otra de las técnicas es el análisis de causa-raíz, que se centra en identificar las razones principales de un problema, y se puede utilizar para identificar las razones de una desviación y las áreas en las que el director de proyecto debería centrarse a fin de que se alcancen los objetivos del proyecto. Y una vez que se conoce la causa, tiene que ser posible encontrar una solución que sea verdaderamente eficaz y una que impida que el problema vuelva a ocurrir, en lugar de limitarse solamente a tratar sus efectos actuales. Y se asume que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas que sean subyacentes. También tenemos el análisis de variación, que se utiliza para estudiar las causas de las desviaciones entre la línea base planificada y la ejecución real del proyecto, valorando su impacto y tomando las decisiones adecuadas para intentar corregirlas, recordando que una línea base solamente puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios. Este análisis de variación se puede efectuar sobre las diferentes líneas de base del proyecto, estableciendo indicadores objetivos que permitan evaluar la variación en el alcance, la duración, estimaciones de costo, utilización de recursos, tarifa de recursos y otras métricas. Pueden ser acciones preventivas o correctivas que se estiman necesarias cuando el grado de desviación sobre la línea base así lo requiera. Y hay que tener en cuenta que el porcentaje de desviación aceptable tenderá a ser menor conforme avance el proyecto y el trabajo realizado sea mayor. Por último, dentro del análisis de datos, tenemos el análisis de tendencia, que se utiliza para pronosticar el desempeño futuro en función de los resultados pasados. El mismo examina el futuro del proyecto en busca de retrasos esperados y advierte con antelación al director de proyecto que si las tendencias establecidas persisten, podría ocurrir problemas más tarde en el cronograma. Esta información se pone a disposición lo suficientemente temprano en la línea de tiempo del proyecto, para que el equipo del proyecto tenga tiempo a analizar y corregir cualquier anomalía. Los resultados del análisis de tendencias pueden utilizarse para recomendar acciones preventivas en caso de que sea necesario. Otra de las técnicas es la toma de decisiones, en la que se incluye, entre otras, la votación. Que la votación puede incluir la toma de decisiones, que es una técnica que se puede utilizar para generar, clasificar y asignar prioridades a los requisitos del producto. Hay múltiples métodos para que se logre una decisión en grupo, y se pueden realizar por consenso o unanimidad, por el voto de la mayoría, que es cuando se cuenta con el apoyo del 50% de los miembros del grupo, por pluralidad, que es el bloque más grande del grupo que toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría, es decir, al 50%, y la dictadura, que es cuando una persona toma la decisión en nombre del grupo, que va a ser el jefe. Y la última técnica son las reuniones, que estas deben prepararse con una agenda bien definida, con un propósito, con un objetivo y un marco temporal, y deben ser adecuadamente documentadas con actas de reunión y listas de acciones a realizar. Las reuniones pueden ser cara a cara, pueden ser virtuales, pueden ser formales o pueden ser informales, y pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto, a interesados y otros implicados o afectados por el proyecto. Entre los tipos de reunión se pueden citar, entre otros, a los grupos de usuarios y las reuniones de seguimiento. Ahora mi compañero Nahuel va a hablar de las salidas. Buenas, soy Nahuel Mulato y voy a hablar de las salidas. Siguiente filmina. Oh, se me fue. Ahí está. Bueno, la primera salida son los informes de desempeño del trabajo. Estos constituyen la representación de la información sobre el desempeño del trabajo recopilada en documentos y destinada a generar decisiones, acciones o conocimientos. Como primer informe tenemos el informe de estado, el cual es la actualización puntual del estado del proyecto, en el cual se pueden informar demoras, conflictos, etc. Luego tenemos el informe de avance, en el cual se comunican los logros en el proyecto, observaciones y proyecciones,
También tenemos los memorandos, las justificaciones, las notas informativas, recomendaciones y actualizaciones. Siguiente filmina. Luego, como otra salida, tenemos las solicitudes de cambio, la cual es la consecuencia de la comparación de lo real con lo planeado. Estos pueden generar cambios, ampliar, ajustar o reducir el alcance, los requisitos de calidad, programa y costos. Estos cambios pueden ser acciones correctivas, las cuales buscan realinear el desempeño con lo planeado, acciones preventivas que aseguran el desempeño a futuro según lo planeado, y reparaciones de defectos, que son modificaciones de componentes no conformes. Después tenemos las actualizaciones del plan de dirección de proyecto, que tras haber pasado por los controles necesarios y la aprobación, puede dar la actualización de ciertos elementos de este plan de proyecto. Entre estos elementos están el plan de gestión de alcance, plan de gestión de requisitos, plan de gestión de programa, gestión de costos, calidad, alcance, los cuales habían sido las entradas al principio. Siguiente. Y por último tenemos la actualización de los documentos del proyecto. Entre estos tenemos el pronóstico de costos, registros de incidentes, registros de lecciones aprendidas, registro de riesgos y los pronósticos del cronograma. Esas serían todas las salidas. ¿Alguna pregunta en general? Si no, muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, ninguna parece. Muy bueno, todo claro. Bueno, Dejo de compartir nomás. bárbaro. El grupo 4. Sí, acá estamos, Sergio. Bárbaro. Voy a ser yo el que presente, Ignacio. Bueno, Ignacio, ahí te doy. Convertir en coanfitrión. Bárbaro, gracias. Acá. Bien. ¿Estamos listos, chicos? Sí. Vamos adelante. Bien. Compartir. Un segundito. Avíseme cuando vean. Ahí estamos. Bueno, somos el grupo 4 nosotros y estamos trabajando en tu hogar sustentable y hoy vamos a dar el control del cronograma. Siguiente. Ahí está. Bueno, el control del cronograma es un proceso de monitorear las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios en la línea base para poder cumplir el plan del cronograma. La clave de este proceso es proporcionar medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para que el riesgo cuando se encuentre sea mínimo. Un cambio en la línea base únicamente se puede aprobar si realiza un control íntegro de los cambios, englobando determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir en los factores que generan cambios en el cronograma, determinar el cronograma del proyecto que ha cambiado y gestionar los cambios reales conforme se producen. Si utilizamos metodologías ágiles en estos procesos, se va a tener que determinar el estado actual del proyecto mediante la cantidad total del trabajo entregado y aceptando las estimaciones del trabajo con respecto al ciclo que está transcurriendo. Llevar a cabo reuniones diarias de cara a corregir y mejorar si fuera necesario, priorizar el trabajo pendiente, también determinar el ritmo que se generan, validan y aceptan estos entregables, que la mayoría de veces son entre 15 días y un mes, determinar el cronograma del cambio y gestionar los cambios reales conforme se producen.
como vimos anteriormente, tenemos entradas, técnicas y herramientas y salidas. Ahora, siguiente. Ahí está. Dentro de las entradas vamos a encontrar 5, donde el plan para la dirección del proyecto es el primero y contiene 2 ítems, donde está el gestionar el cronograma y la línea base del cronograma. Gestionar el cronograma describe cómo se gestiona y controla el cronograma del proyecto, y la línea base se utiliza para comparar resultados reales a fin de determinar si es necesario un cambio y una corrección y prevenir algo que puede suceder más adelante. Después tenemos el cronograma del proyecto, que hace esfuerzo a la versión más reciente del cronograma, donde se indican las actualizaciones, actividades terminadas y actividades que comenzaron en fechas de corte indicadas. Luego tenemos el desempeño del trabajo, que consiste en la información sobre el avance del proyecto, por ejemplo, que las actividades se inicializaron, qué actividades se inicializaron, cuáles se terminaron, duraciones pendientes y porcentaje de actividades completas. Tenemos en cuarto lugar datos del cronograma, incluye información de los hitos, las actividades, los atributos de cada actividad también, histogramas de recursos, alternativas de nivelación de estos recursos, reserva para las contingencias, supuestos y restricciones. Su propósito va a ser recopilar esta información para describir y controlar el cronograma. Y por último tenemos los activos de los procesos de la organización, llamados APOS. Estos activos contienen información generada y recopilada tanto operativa como de proyectos, que se aplican en los procesos de organizacionales y que necesariamente tienen que ser tomadas en cuenta para la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre de los proyectos. Incluye planes de proceso, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específico para una organización ejecutora. Cuanto mayor sea el grado de esta madurez de la organización en materia de dirección de los proyectos, se contará con más herramientas de control de cronogramas. Y ahora lo dejo a Nico, me parece. No se te escucha. Hola, ¿ahora se escucha? Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de algunas herramientas y técnicas que tenemos en este proceso, como por ejemplo el análisis de datos. Dentro del análisis de datos se desprenden distintas técnicas, como el análisis del valor ganado, que se utiliza para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma. Para esto utilizamos medidas de desempeño del cronograma, como la variación del cronograma y el índice de desempeño. Otra técnica es la gráfica del trabajo pendiente en la iteración, que se utiliza para la variación del trabajo pendiente ideal basado en el trabajo comprometido. En esta gráfica lo que se hace es trazar una diagonal que nos marca el recorrido ideal que debería llevar nuestro cronograma. Tenemos las revisiones del desempeño, que nos sirven para analizar el desempeño de las fechas reales de inicio y finalización, así también como la duración restante del trabajo que ya comenzamos. También tenemos el análisis de escenarios de qué pasa si, que es un poco lo que vimos cuando estuvimos planteando escenarios en la gestión de riesgos, básicamente cómo nuestro cronograma puede llegar a verse afectado con estos riesgos y cómo tendríamos que responder. Pásame. Otra técnica es el método de la ruta crítica, que es justamente el camino que las tareas se consideran más críticas para el cronograma, y en este proceso lo que hacemos es comparar el avance a lo largo de esta ruta crítica para determinar el estado del cronograma, ya que
variaciones en esta ruta crítica tienen un impacto directo a lo que es la fecha de finalización del proyecto. Pásame. Y después tenemos los sistemas de información para la dirección de proyectos, que básicamente son algunos software que permiten hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales. También pueden llegar a informar sobre las desviaciones en el avance del proyecto con respecto a la línea base y pronostican efectos de los cambios en el proyecto. Realmente son software que nos ayudan más que nada a guiarnos o a aconsejarnos cuando hay algún problema y debemos actuar en consecuencia. Y ahora mi compañera va a seguir con otras técnicas y herramientas. Sigo con la optimización de recursos, que es programar las actividades y los recursos que esas actividades puedan necesitar en cuanto a lo disponible del tiempo y de los recursos. Es buscar la mejor manera para llevar a cabo una actividad. Tengo que aprovechar al máximo los recursos disponibles. Hay dos formas de optimizar los recursos. Una es la nivelación de recursos, que es para que la fecha de inicio y de finalización se ajusten a las restricciones de los recursos. Y la otra es la estabilización de recursos, que es una técnica que ajusta las actividades para que los recursos del proyecto no excedan los límites de los recursos predefinidos. La ruta crítica del proyecto no se modifica y la fecha de finalización no se puede retrasar. Esta estabilización no sirve para optimizar todos los recursos. Después están los adelantos y retrasos, que son ajustes que se usan para poder encontrar la forma de volver a alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. Puede ser acelerar los adelantos o acortar los retrasos para gestionar los desvíos en relación a su línea base. Y después está la comprensión del cronograma, que es una técnica que se utiliza para poder acortar o acelerar la duración del cronograma sin tener que reducir el alcance del proyecto, y con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma. Hay dos técnicas para esta comprensión del cronograma. Una es la intensificación, que se utiliza para acortar la duración del cronograma con el menor aumento de costo mediante la adición de recursos. Por ejemplo, puede ser la aprobación de horas suplementarias, la contribución de recursos adicionales. Esta técnica solo sirve para actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica. Este método no siempre resulta viable. Y la otra técnica de comprensión del cronograma es la ejecución rápida, que acá las actividades o fases que normalmente se llevan a cabo en forma secuencial se realizan en paralelo, al menos durante un periodo. Esta ejecución rápida solo funciona para cuando las actividades puedan solaparse, para acortar la duración del proyecto en la ruta crítica. La ejecución rápida también puede aumentar los costos del proyecto. Sigue mi compañero. Hola. Bueno, yo voy a hablarle un poco de la salida de la actividad de controlar el cronograma. El PMBOK describe 5 salidas principales para el subproceso, que son las 5 nubecitas estas que se ven, que son la información de desempeño del trabajo, el pronóstico del cronograma, la solicitud de cambio, y las últimas 2 que están destinadas a actualizar los documentos. Ahora voy a describir un poquito cada una de estas nubes. Parto por la primera, que es la información del desempeño del trabajo. Si querés, Nacho, cambiar nomás. Esta salida, digamos, se muestra, se puede mostrar gráficamente. Por lo general hay distintas maneras de mostrarlo. Este es un ejemplo de cómo fue, de qué era lo esperado y qué realmente sucedió. Entonces, como que gráficamente siempre es más fácil y más sencillo de ver esto. Acá en este caso se marca una especie de semáforo, con lo rojo básicamente lo que no se llegó a hacer, lo que no se hizo, no se inició, lo naranja lo que se arrancó pero está incompleto, y bueno, lo verde lo que se llegó a hacer hasta el momento. Entonces, a partir de esta información, como que se tiene que replantear el cronograma. O sea, hicimos hasta acá, ¿qué teníamos planteado? Teníamos planteado todo eso, bueno, vamos a tener que replantearnos cómo seguir, ¿no? Eso sería la salida de la información del desempeño. Si querés pasar a Nacho.
Esta otra salida, que son los pronósticos del cronograma, que son como dice ahí el apartadito ese, son predicciones de las condiciones y eventos futuros para el proyecto, que se basan en la información y el conocimiento disponible en el momento de realizar el pronóstico. Por ejemplo, en la gráfica se muestra una posible proyección de un pronóstico a partir de los datos leídos. Y, digamos, y hay algún escenario desconocido, se calcula cómo va a ser el pronóstico, ¿no?, a futuro de este cronograma. Pasarlo nomás. Bien, después están lo que es las solicitudes de cambio. Puede suceder que se necesite, o sea, seguramente suceda que si se tiene que modificar el cronograma, hay que generar solicitudes de cambio de cronograma, así que es como un trámite administrativo que se tiene que pasar en revisión y tratamiento. No es que se cambia directamente el cronograma, es una tarea, digamos, una tarea más, que lleva, digamos, todas las esferas, digamos, altas del proyecto, ¿no? O sea, porque se tienen que evaluar distintos escenarios. Pasarle nomás. Y ahora hablo las últimas dos, que son la actualización de todo lo que es el plan para la dirección del proyecto, que bueno, como se muestran en las nubes, tiene sus 4, por lo menos el PMBOK dice que puede dar más, pero ejemplifica 4, que son el plan de gestión de cronograma, la línea base de cronograma, línea base de costo y la línea base para la medición del desempeño. Bueno, después está la última actualización de los documentos. También se muestran estas que están... quedó ahí. Se muestran todas estas salidas, estas actualizaciones, pero pueden haber más. No especifica cuál es más. Pero la primera, por ejemplo, registro de supuesto, son supuestos sobre la secuenciación, las duraciones y la productividad de las actividades. Después está la base de estimaciones, los registros de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, o sea, se va a generar un cronograma actualizado del proyecto, el calendario de recursos, que se actualizan los calendarios de los recursos y se ajustan de acuerdo a la optimización de recursos. Después los registros de riesgos, hay que tenerlo en cuenta también porque pueden surgir riesgos luego de la actividad de compresión de calendario, entonces bueno, hay que actualizar ese registro de riesgos. Y bueno, por último, los datos del cronograma, que se pueden llegar a necesitar un nuevo cronograma, inclusive si los datos dan que el cronograma va muy mal, podría llegar a pasar el caso de que se tenga que realizar una nueva estimación del cronograma. Bueno, eso sería la parte de la entrada, las herramientas y las salidas. Ahora, bueno, lo dejo con Nacho, que les va a presentar la propuesta que tenemos extra. Gracias, Pablo. Bueno, creo que esto que le preparamos es inédito en esta serie de presentaciones. Les preparamos un escenario práctico y lo que vamos a necesitar o pedirles es su colaboración también. Así que vamos a ver de qué se trata este escenario, cerrando un poco todo lo que mis compañeros también contaron, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Pablo, en su rol de Project Manager, se encuentra trabajando en una importante consultora de IT y puntualmente para un proyecto de migración de un sistema de gestión de ventas a una nueva plataforma en la cual le dará más prestaciones y flexibilidad a los usuarios finales, o sea, a los vendedores. Monitoreando el proyecto, ha detectado que una de las tareas críticas se ha retrasado debido a una licencia inesperada de un miembro clave del equipo, y puede que no se complete esa tarea en el tiempo planificado, impactando negativamente en el proyecto. Para lo que como primera acción, Pablo decidió reunirse con los diferentes líderes de implementación y con el gerente de ventas para que juntos discutan y evalúen alternativas
y definan las medidas y acciones a tomar para este hallazgo, ¿no? Para intentar evitar este riesgo. Bueno, vamos a ver primero, ¿quiénes son los protagonistas de esta discusión? Pablo, Project Manager. Tenemos a Fernando, el Dev Lead, y Ignacio, el gerente de ventas. Vamos a ver qué pasó en esta discusión. Bueno, muchachos, ante esta situación, como PM del proyecto, les propongo lo siguiente. Hagamos un reajuste del cronograma. Es decir, ya mismo vamos trabajando en las tareas sucesivas a modo de comprimir el cronograma y no retrasar los milestones del proyecto. No podríamos hacer eso. Las tareas de desarrollo dependen estrictamente de las que estamos viendo un retraso y el equipo no podría comenzarlas antes porque además están trabajando al límite y ya nos comprometimos. Sumarle más tareas genera fatiga y retrabajo. Yo propongo ser transparente con esto y, si es necesario, negociar una replanificación del cronograma. ¿Qué opina usted? Estoy en parte de acuerdo con ambos, pero creería que podemos descartar la opción. No podemos descartar la opción de contratar un nuevo desarrollador. Un nuevo miembro, no. Nos lleva tiempo entrenar a una persona más y bueno, ese tiempo ya no lo tenemos. Chan, chan. Bueno, ¿cuál será la decisión final, no? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Tenemos estas tres aristas, digamos, o alternativas. Comprimir el cronograma forzando un mayor esfuerzo del equipo. Replanificar el cronograma, definiendo posiblemente una nueva fecha de finalización del proyecto. O incorporar un nuevo integrante del equipo, teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje va a ser necesaria, ¿no? No va a estar el recurso disponible al primer día. ¿Qué opina la audiencia? Opción 2. Yo te digo, lo que va a pedir el PM va a ser comprimir el cronograma. Es fija esa. Pero lo razonable sería replanificar. E incorporar un nuevo integrante no suma nada. Bárbaro. Laburen con el látigo, laburen. Claro. El PM te va a decir eso. Hagan horas extras. Sí, a laburar. No duerman, laburen. Sábado y domingo, descansar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Descansar? Tal cual. Bueno, parece que va ganando la 2, ¿no? Por lo que veo. Bueno, vamos a... Sí, creo que la 2 debería ser la más sensata. Bien. Vamos a ver qué pasó finalmente con esta... Ay, perdón, estoy perdiendo el... Terminaron todos a las piñas y se cayó el proyecto. Ahí dice el PM. Bueno, chicos, ¿y qué dice nuestra lista de riesgo? Debemos tenerlo. Muteado. No identificamos esto como tal, ¿eh? Que no se discuta más. Contratemos un nuevo desarrollador y ya mismo lo entregamos para lo que necesitamos. Le daremos las tareas sencillas o lo que sea. Yo lo puedo solventar el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No sale más. Bueno, finalmente no fue lo que realmente se esperaba. Nosotros coincidimos con ustedes que la opción 2 era la más adecuada. Pero bueno, acá en este caso el gerente de ventas dispuso de su poder un poco y bueno, terminaron por la opción 3. Bueno, gracias chicos. No sé si hay dudas, consultas. Muy bueno, chicos. Los Echen felicito. al gerente de ventas. Sí. Sí. Te pusieron pelado, Ignacio, y con barba. Sí, lo armé yo el dibujito. Así que me maté yo. Te vas a ver pelado dentro de poco. Dentro de poco ya. Estoy yendo para eso. Sí. Crece mato. Sí.
No, muy bueno, chicos. La verdad que eso está bueno, que apunte, obviamente el otro grupo también estuvo bien, pero está bueno esto, que digan una parte teórica y después con un ejemplo, la verdad que está piola. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Se entendió de los dos grupos? ¿Hay alguna duda? Hoy empezamos con los grupos de monitoreo y control, exactamente hoy. La última clase que tuvimos terminamos con los grupos de procesos de ejecución. Y recuerden que los de monitoreo y control van prácticamente a la par con la ejecución. Va a la par de todo, pero mayormente con los de ejecución. Hago control. Y en el primer grupo, el grupo 12, dio el proceso 4.5, el de monitorear el trabajo del proyecto, que digamos que es el proceso madre, está en el área de conocimiento de integración. Y ahí controlo todo, por eso después le dimos un orden que no necesariamente está en el orden que lo dan ustedes. Hoy empezó con control del cronograma, después vino a controlar los costos, después controlar los recursos, los interesados, comunicación, adquisiciones, calidad, avance y riesgo. O sea, no necesariamente en ese orden, pueden aparecer en otro orden, en distintos, juntos, etc. Pero bueno, tuvimos que dar un orden para las exposiciones teóricas. Pero está bueno, marqué simplemente algunos puntos para no ampliar más, que mencionaron en una parte datos de desempeño y también informes de desempeño. Datos sería lo que uno observa, lo que uno mide. Yo me reúno con el equipo, cómo vienen con el módulo 4. Venimos retrasados 2 días. Bueno, ahí tengo un dato. Retrasado el módulo 4, 2 días. De este módulo, ¿cuánta plata venimos gastando el día de hoy? Venimos gastando tanta plata. Otro dato. Con todos los datos, yo armo los informes. Por lo general, entradas son los datos y salidas son los informes, pero puede servir en el caso de monitorear el trabajo del proyecto, que como entrada tenga informe de desempeño de otros procesos, por ejemplo, de los procesos de control del cronograma de hoy, costos, recursos, etc. Ese es el general, el 4.5, que habla un poco de todos los otros procesos. El que empezaron a hablar hoy los chicos del grupo 4, el controlar el cronograma, es exactamente eso, controlar los tiempos. Y para no repetir todo, simplemente 2 datos importantes. Tengo de entrada mi cronograma, lo que hice en la planificación, el cronograma de planificación, que me lo aprobaron, que en ese cronograma yo tenía contemplado los buffers de contingencia. Todo ese cronograma lo tengo en mano, ya me lo aprobaron. Y tengo también los datos de desempeño. Es decir, empezamos con la ejecución, vamos a suponer, hace 2 semanas. Hoy voy a hacer mi primer control del cronograma. Bueno, desde hace 2 semanas al día de hoy, ¿qué es lo que se hizo? Eso lo tengo como dato de desempeño. Y lo comparo con ese cronograma. En la planificación ya había planificado que al día de hoy iba a estar terminado el módulo 1, el módulo 2, y ir al 50% del módulo 3. Bueno, es simplemente reunirme con los miembros de mi equipo, cómo venimos. Ustedes saben que cuando trabajan tienen reuniones diarias, ¿no? Que esperan 2 semanas para hacer esa reunión, entonces uno ya sabe por el día a día las novedades de cómo viene, qué es lo que tienen que hacer, qué tiene que estar terminado, cómo viene. Y bueno, van anotando esos datos. Al día de hoy está terminado el módulo 1, el módulo 2, pero el módulo 3 no venimos al 50%, venimos al 30% o al 25%, para hacer un número. Entonces ese sería un dato. Mencionaron 2 técnicas de conversión, pero uno ahí, si se acuerdan, lo vimos en la presentación cronograma, se habla de adelantos y hay atrasos. Atrasos en nuestro grupo es medio difícil, si usemos un atraso. Un adelanto sí, adelantar alguna tarea. Y eso lo mencionaron en las 2 técnicas de comprensión del cronograma. La de intensificación, que es
poner dinero, poner recursos, un poco lo que terminó recién el gerente de ventas, contratar a una persona más para hacer el trabajo más rápido. Como bien mencionan los chicos ahí, eso va a demandar una curva de aprendizaje de esa persona, no de aprendizaje de conocimientos técnicos, sino de cómo, del proyecto, de qué trata, de conocer a los nuevos compañeros, etcétera. Va a tener un aprendizaje. Esa sería la de intensificación, poner más dinero, o también que trabaje en faceta, también sería poner más dinero. Pero la otra sería la de adelantar, que yo, en vez de esperar que termine una tarea o actividad para empezar la siguiente, a determinado porcentaje de avance de esa actividad, ya puedo hacer que otro grupo de personas empiecen con la actividad siguiente. Entonces, de esa manera yo puedo ir adelantando tareas y recuperando el tiempo perdido. Siempre le va a pasar, en la mayoría de los casos, siempre se van a retrasar. Siempre. Por más factor de contingencia que le ponga, algún factor de gestión, aspiración de programa, tiempo extra, siempre van a tender a retrasarse. Por eso mencionaba un poco el tema de los riesgos en esa conversación, el tema de lo primero que apuntó el riesgo, a ver si había algún plan de respuesta de riesgo, pero siempre se van a retrasar. Y una opción de esa es estas dos técnicas de comprensión del programa para recuperar el tiempo perdido. Yo les aconsejo estos informes hacerlos de manera seguida, no esperen a que el proyecto se prenda fuego. La seguida puede ser 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y el mínimo desvío actuar enseguida. O sea, donde ustedes notan que tengo un desvío muy retrasado un día, no digan, pero por un día no pasa nada, ya hace 2 meses que vengo trabajando, ya todavía 6 meses más. No, porque el día es hoy, la semana siguiente va a ser otro día, entonces va a llegar un momento que se les va a acumular el tiempo retrasado y no van a poder recuperar más. Pero tratar siempre de el mínimo desvío actuar enseguida, dejar de ponerse al día. Y si hay actividades que ustedes pusieron buffer de contingencia, y ese buffer de contingencia no se consume, eso se lo tienen que tomar como un logro, porque ese tiempo extra que ustedes pusieron no lo van a necesitar usar, pero no se duerman, no va a decir, bueno, acá gané, no sé, 2 días más porque no se consumió esto, pero bueno, traten de aprovechar eso y siempre de ir adelantado. Siempre en la curva de avance de cualquier proyecto, los primeros informes les van a dar positivo, eso es casi siempre, es como un mito. Pero no se confíen, porque después de eso se va a tender a finalizar y después de eso se va a tender a retrasarse. Y exactamente lo mismo pasa con el costo. Cuando veamos la clase que vimos, controlar los costos es lo mismo. En vez de ser la unidad de medida tiempo, va a ser la unidad de medida dinero. Y lo mismo, al principio le va a parecer que vienen gastando menos, después se estabiliza y después van a terminar gastando más. Es exactamente lo mismo. Acá van a tener ustedes en la mano el programa y van a tener que comparar lo que realmente viene haciendo el equipo y con los recursos que van a tener en la mano los presupuestos que hicieron, el presupuesto en realidad sin las reservas de gestión, sin la reserva de contingencia sí, pero la de gestión no. Y van a comparar con lo que realmente llevan gastado. Por ejemplo, de que bueno, el día de hoy tenía que estar terminado módulo 1, módulo 2, la mitad del módulo 3, bueno, ¿cuánto se gastó realmente del módulo 1, cuánto realmente del módulo 2, y del módulo 3, cuánta plata lleva gastado? Y lo comparo con lo que planifiqué. Yo puedo haber planificado para el módulo 1 que es 10.000 pesos. Todo eso se gastó. Bueno, capaz que los miembros del equipo no lo saben, hay que ir a la parte contable y ver todas las facturas y sumar. La suma me da 14.000 pesos. Bueno, ya ahí gasté de más 4.000 pesos. Y así con cada módulo, y con el módulo 3, que voy a la mitad, bueno, ¿cuánto llevo gastado de eso? Y lo mismo, comparo lo planificado con lo hecho. Y por último, los chicos mencionaron como salida, bueno, los informes de desempeño, que de todos esos datos arman un informe. El de mayor peso va a ser que van a ver en la actividad, que es la técnica del valor ganado, los pronósticos y la solicitud de cambio. Solicitud de cambio, recuerden que no siempre el cliente pide un cambio en agregar una funcionalidad nueva, por ejemplo, en un desarrollo.
Una solicitud de cambio la podemos pedir nosotros porque venimos retrasado el tiempo en este proceso, en 6.6 control del programa, o en el 104 control del punto, porque venimos dando más. Entonces pedimos un cambio, agregarme más tiempo en este control del programa o agregarme más plata en controlar los costos. Y para eso está la otra salida, que es el pronóstico. Siempre el consumidor superior tiene que ir con el problema y atrás con una posible solución. Por ejemplo, jefe, no llegamos para la fecha planeada. Y una posible solución, porque enseguida el atrás le va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Nunca le digan, no sé, yo te digo que no llegamos, pero no sé qué hacer. Tiene que ir con una posible solución. Esa posible solución son los pronósticos. Eso por la clase que viene vamos a ver los ejemplos. Pronósticos en lo que sería tiempos, por lo general, hay un solo pronóstico, después lo vamos a ver. Pero en costos hay 4 pronósticos. Me quiero adelantar mucho porque por ahí los chicos de grupo 7 algo quieren mencionar. De esos 4, el líder del proyecto con los miembros del equipo determinan cuál sería el más acorde. Como es decir, el pronóstico del tiempo, ¿no? Hoy llueve, bueno, quiero ver el fin de semana qué hago, me fijo si está lindo, ¿no? Etc. También está, pero no se mencionó, en controlar el programa y controlar los costos, las tendencias. Yo hoy hago un informe, hoy controlo el programa, hoy jueves, hoy el martes hago otro, que viene, el jueves que viene hago otro, o sea, toda la semana me propongo hacer martes y jueves, martes y jueves. Bueno, de esos informes yo tengo que marcar algunos valores que me van a servir como tendencia. Entonces, en mi gráfico de tendencia yo voy a tener los valores de tiempo, si mi proyecto tiende a retrasarse, tiende a estabilizarse o tiende a adelantarse en el tiempo. Adelantarse, como les digo, va a ser medio raro. Pero bueno, entonces, si yo voy viendo que la tendencia cada vez es más leve a retrasarme cada vez más, yo tengo que actuar en ese momento, enseguida, no esperar. Es como la tendencia del dólar. Se viene manteniendo, pero si yo me fijo todos los días en el dólar blue y veo que día a día sube de $1 a $1, la tendencia sigue subiendo y no para. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces esos datos son fundamentales para el PM para ver a qué tiende mi proyecto. Te vuelvo a repetir, al principio le va a parecer que le da todo perfecto, pero no se confíen, van a ir viendo a lo largo del tiempo cómo es esa tendencia. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? ¿Alguno de ustedes en su respectivo trabajo hizo algún control de este tipo, principalmente de tiempos de hoy? ¿Qué pasa en cuanto a esto? Porque en el apunte que nos con nosotros la semana pasada para el negocio se van a poner, hay un ejemplo que hablaba de esto, que era sobre la construcción, por ejemplo, de una casa en un terreno donde no sé, llueve mucho, ¿no? Entonces, siempre el programa se ponía una contingencia de tiempo por estas temporadas de lluvia. En el caso de que supongamos que no ocurre estas temporadas de lluvia, pero el trabajo, tanto el trabajo normal que se puede tomar un poco más de tiempo es necesario. ¿Se pide una gestión de cambio para todo esto o se usa esa contingencia que no ocurrió, teniendo en cuenta que puede ocurrir en otro momento, pero fuera de la temporada normal? Sí, te entiendo, buena pregunta. Ustedes dieron la implementación de los riesgos, ¿no? Puede ser. Ahí en este caso están consumiendo el tiempo de la reserva de contingencia. Lo estás usando, pero vos lo pusiste puntualmente por la lluvia, no ocurrieron. Entonces ahí, o sea, por un lado se está usando ese tiempo, pero por otro lado se tendrá que replantear por qué hubo esos retrasos. Ver enseguida las correcciones, posibles soluciones, reuniones con el equipo, etc. Es más fácil usar las cosas, pero realmente está usando el tiempo en algo que no sucedió, por lo que pusiste previsto eso. Pero una demora tenés que tratar de hacer una corrección.
Sí, más mi cuestión venía que en la parte que vimos nosotros, dice que muchas veces estos riesgos pueden conllevar a replantear incluso hasta el contrato, a tener que rehacerlo. Y lo que ocurre, si la contingencia que ocurre es muy grande, va a llevar a replantear el mismo contrato. Lo que pasa si tengo un tiempito en el que yo pueda acomodarlo por algo que no ocurrió, y vamos a tratar de ver si puedo reencauzar el proyecto. ¿Vale la pena hacer un contrato o tratar de hacer esa contingencia que no ocurrió? Y para rehacer un contrato tiene que pasar algo muy grave, o que el cliente te pida funcionalidades nuevas. Entonces, en ese caso, puedes agregar una adenda a eso mismo, o bien que necesites más tiempo, más dinero. Entonces, ahí bueno, negociar con el cliente y ahí sí estaré modificando el contrato por más tiempo. Por eso es medio raro que se modifique un contrato, salvo, como le digo, por estas cosas graves. Si tu demora está contratada por una contingencia, por ese tiempo, ese retraso, solo está dentro de ese tiempo que agregaste de contingencia, yo no le veo sentido modificar el contrato. Sí, obviamente tendrías que hablar con el tema del equipo de por qué el retraso por otro motivo, nada que ver con la lluvia, y bueno, ver cómo recuperar ese tiempo, de manera que eso que se hizo por ese retraso no tenga que ver con el que se usó. Por eso ahí tenés que aplicar una técnica de concesión del programa. Gracias. Pero bueno, suele pasar, siempre nos va a pasar, siempre se van a retrasar. Vimos en el contrato, la idea del contrato, al menos lo que yo supo de 11 a 15 que están conmigo, pero me imagino que lo hicieron todos, hicieron moras por retraso, o sea, mora para hablar del cliente. Si no me pagás, una vez que yo te entrego un módulo y vos me lo aceptás, no me pagas pagado, es una mora de un porcentaje diario, pero si yo me retraso, ¿quién va a haber una mora? Y así se hace con cualquier contrato, un contrato de alquiler, no te pagues un día, va a haber una mora. La construcción de un edificio no está terminado dentro del proyecto, también la empresa constructora tiene que hacer una mora a los futuros propietarios, siempre para todo va a haber. Entonces, por eso uno tiene que estar ajustándose a eso. Y es importante, si se acuerdan en el gráfico, donde están las piezas de conocimiento con las 5 columnas del grupo de procesos, hay procesos en las piezas de conocimiento en planificación y en monitoreo y control. Eso me está determinando que para que el proyecto marche bien, tiene que haber una buena planificación y un muy buen monitoreo y control. Si yo no estoy encima del equipo, no es que uno desconfiaría de ellos, pero como dice el dicho, ¿no? El ojo del amo entrega a él ganado. Yo sé que van a estar siempre encima, pero yo le doy el lunes, chicos, esta semana tiene que hacer esta tarea. Ustedes dos tal cosa, bueno, que por eso lo sabe de antemano, puede estar impreso en la planilla de el cronograma, y eso lo saben. Pero hay que estarles encima. No esperar al viernes a ver si hicieron la tarea que yo les di el lunes. Yo voy a estar día a día, eso solamente les pasa a ustedes en las actividades diarias cuando trabajan, que tienen reuniones diarias, como vienen, presiones a hacer el día. Y como les digo, como consejo es el mínimo de frío actúe enseguida. Así en el proceso de control del programa, hoy se retrasan un día, o traten de recuperarlo. Y el proceso que viene, aparte de costo, vienen gastando de más 100 pesos por el día, traten de ver las causales por qué se gastó eso más y tratar de recuperar eso. Porque si no se les va a hacer una bola, después va a ser imposible. Salvo como les digo, caso de esfuerzo mayor. No sé, ahora la pandemia agarró COVID a 5 integrantes del equipo, igual, qué sé yo, no habré previsto. O el tema de la inflación, sabemos que pusimos 50% anual, lamentablemente este mes fue variado, entonces bueno,
puede pasar la cosa así, entonces usted va a tener que renegociar con el cliente. Si usted le dice al cliente, necesito la plata, el cliente va a decir, pero pará, vos me dijiste un precio, yo te estoy pagando, ahora me parece más plata. Entonces, bueno, esa parte va a ser difícil, después negociar con el cliente, pedirle tiempo puede ser más fácil que negociar, pedirle más dinero ya va a ser más complicado. Ahí, bueno, primeramente, pero ustedes con su identidad superior, mira, vamos a gastar más plata, no sé, 200.000 pesos más, ¿qué hacemos? Y bueno, recuerden que ustedes el presupuesto de costos que armaron, a eso le agregaron a la reserva de gestión y a eso le agregaron a la ganancia que ustedes quieren realizar ese proyecto. Entonces, puede ustedes ese costo, ese dinero extra que ustedes necesitan para tener el proyecto, capaz estratégicamente le conviene reducir la ganancia. Bueno, en vez de ganar 1 millón de pesos, saquemos de ahí 200 y ganaremos 100. Bueno, nos evitamos tener un problema con el cliente. Ahora yo si después vuelvo a necesitar dinero, bueno, ya me tendré que sentar con el cliente y ver, la situación del país nos afectó a todos, entonces sentémonos y vayamos, mirá, necesito 200. Yo me achico 100, no me necesito mitad. Esa va a ser la parte más difícil. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en la parte de tiempo, programa, para compartirlo. Yo no tuve experiencia, pero no, en ese programa sí, trabajar en equipos donde trabajábamos, pero usando Scrum. Y nada, encima al principio del sprint y después, no se consideran los objetivos, se evalúa por qué motivo se llegó a esos tiempos, se pasa a tarea que no logró en el sprint al siguiente y bueno, pero siempre se hace una revisión, una reunión donde se hace una retrospectiva y se dice, bueno, la pasó. ¿Qué tuvimos bien? O, por ejemplo, subestimamos tareas o sobreestimamos tareas. Tenemos más cosas de las que teníamos planeadas. ¿Qué pasó también? Porque a pesar de ser también eso, si vos estimaste mal y sobreestimaste tarea, eso estaría bien. Exacto. Y en esos casos, ¿qué hacen? Por ejemplo, cuando no cumplen con un sprint y ven los que no se logró, ¿qué hacen con eso? ¿Lo documentan en estado dado? ¿Queda documentado? No, en Scrum no, nosotros no tratamos. En el caso de nunca fui Scrum Master, supongo que el Scrum Master sí lo debe documentar para llevar control. Igual siempre suelen utilizar herramientas para que como Jira, entonces vos vas ahí traqueando tu tiempo y ahí se nota a veces si queda documentado directamente si vos consumiste más o menos tiempo de que habías planeado. Entonces se corrige sobre eso. Sí, acá el PMI por ahí lo llama eso lecciones aprendidas, ¿no? Un formalito, pero cada metodología puede tener un nombre. Yo cuando me pasa algo, sea bueno o malo, lo documento, y si es algo malo, bueno, también documentar cómo lo solucioné. Si hice algo bueno, también documento y pongo qué hice para que algo me guste bueno. Seguramente, no sé, fue medio de la carambola. Pero se usa para eso. Uno podría ver al final del proyecto, se debería tener un documento que se va tratando de dividir en piezas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Una anécdota chiquita. Sí. Una vez también en mi laburo también me vio como que se atrasó un poco las cosas, se habló una situación un poco similar a la que vemos en el ejemplo de los chicos. De traer un nuevo desarrollador y para que nos dé una mano, bueno. Y que se le dijo al cliente, pero le dijo a la persona que estaba hablando con nosotros, que mujeres embarazadas no gestan un bebé en un mes. Es bastante válido, me parece. O sea que más que traigamos todos los desarrolladores que quieras, esto tiene un tiempo en el que se tiene que terminar y no va a comprimirse porque traemos más gente.
Sí, puede ganar tiempo, pero bueno, presentación urgente, pero con un costo más grande. Sí, pero ganas el tiempo a futuro. Ya en el momento ya está prendido fuego. Sí, obvio. Sí, por eso lo importante es eso, no llegar a aprenderse el juego, ¿no? Ya ver algunas chispas y actuar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún otro comentario? Bueno, los dejo libres, salvo que algunos del grupo quieran hablar algo. Nos vemos el jueves que viene y mañana voy a hablar con Rubén y con Martín para ver cómo planificamos bien los jueves que vienen, debido a que tenemos que hacer el grupo 7, ¿era? Sí, el grupo 7. Y vemos cómo hacemos con las presentaciones. Y ya mañana a la noche ya los chicos ya les comentamos cómo vamos a hacer. Bueno, chicos, lo dejo libre. No sé si alguno de mi grupo quieren ver algo. Muy bueno los dos grupos. Buena presentación. Nos vemos, chicos, el jueves que viene. Chao.